Muy buenos días. ¿Cómo están? Doctor Saldaña, Fernando Saldaña, ¿cómo está? ¿Cómo les va? Qué gusto saludarles. Qué gusto saludarles. Qué bien. Milagros Hernández dice, estoy llena de vida. Perfecto, muy buen día. Hoy es un día para celebrar porque estamos vivos, porque estamos con posibilidades de seguir aprendiendo. Nacho Landín, ¿cómo estás? Qué gusto, ayer te vi muy motivado. Me dio mucho gusto escucharte con tu retroalimentación en la sesión de coaching. Qué gustazo. Esperanza Judith. Oye, ya te vimos, con la invitación para que todos usemos cubreboca y aparte activándote. Qué bueno. Todavía hay todavía tenemos muchas pantallas sin abrirse, hombre. Ojalá que se animen a dejarse ver. Ojalá que nos saluden, que veamos esas caras, esas risas. Marce y Guillermo, como siempre, bien puestos. Eso, muy bien. El doctor Jorge Arturo Orozco, un gusto saludarlo. Bueno, pues ya estamos siendo más y más cada vez. Ahorita ya somos 132, conectándonos. Muy bien. Lucía Rangel, un gusto saludarte. Lidia Quintana Cuevas, un gusto. ¿Cómo están? Lupita Cano, Sarita Guayo. Javier, ¿cómo estás? Nuestro responsable, nuestro titular del programa de bienestar. Oye, pues un exitazo, ya vamos bien avanzados. Ojalá que se repita, yo digo. Gaby Núñez, ¿qué tal? ¿Todo bien? Qué gusto, también bien participativa que hemos visto a Gaby acá en nuestras videoconferencias. Qué gusto. Javier, que salúdanos. Abre tu micrófono, Edgar, dale el micrófono, por favor, para que en lo que se conecte el doctor Saldaña podamos estarnos retroalimentando. Hola, buenos días. ¿Cómo estás, Javier? Muy bien, muy motivado por todas las actividades que hemos tenido en este primer reto virtual, 63 días, y estamos preparando el siguiente. Está próximo y ojalá y no se lo pierdan, vienen mejores cosas. Y la verdad, este primer reto nos ha resultado de muy buena manera. Muchas gracias, Martín. Pues mira, gracias a ustedes, a ti, a Betty, a Pedro, a todo el equipo, el mismo Edgar, todos los que han hecho posible en la edición de los materiales y la programación, y sobre todo pues a nuestras compañeras y compañeros que se han animado. José Luis Vital, mucho gusto saludarte. Nos dice la doctora Eli, muy buenos días a todos y a todos, saludos desde Celaya. Carmen Velázquez dice que sí, que se repita para no decaer. Yo creo que sí. Yo creo que tenemos que seguirle, tenemos que reforzar esos 14 hábitos que estamos promoviendo. Edgar, si nos los pudieras poner para darle una repasadita. Son 14 hábitos que durante estos 63 días, a través de todas las actividades que hemos estado desarrollando, hemos podido ir viendo que carecíamos de ellos o que los teníamos en cierta medida, pero el tenerlos al 100% realmente nos garantiza plenitud, nos garantiza un encuentro con nosotros mismos y nos garantiza que hoy podamos estar utilizando técnicas y estrategias que de verdad están en el mundo actual, como son el mindfulness, como son la meditación guiada, como tenemos este fortalecimiento de nutrición paleolítica, por ejemplo. Me gustó mucho el enfoque que se le está dando, la macrobiótica. El tema de hoy está súper interesante, me parece que dentro de todos, a mí en lo personal me gustó mucho revisar los materiales de esta, y aparte pues con la exposición que habrá de dar el doctor Fernando Saldaña, pues será algo muy interesante. ¿Qué más hemos estado haciendo? La activación física. Necesitamos aprender y ser humildes en el sentido de tener y reconocer un Dios supremo
en base a la religión que cada quien profese. Seguramente ha de haber de todas, no sé si musulmanes, del Islam tengamos, pero seguro estoy que sí hay católicos, hay evangélicos, me imagino que hay alguno que va a la iglesia de la Luz del Mundo, alguno ha de ser testigo de Jehová. En la Secretaría de Salud tenemos la práctica de mucha espiritualidad y por todas las religiones. Entonces, lo más importante es que aprendamos a comunicarnos con ese ser supremo a través de la oración. Gaby Núñez Sembrano dice, éxito total, me ha encantado cada minuto, cada actividad, todo está planeado y qué bueno que esté con éxito. Sí, entonces aquí tenemos los 14 puntos que estamos promoviendo como hábitos de éxito. Tenemos, como les decía, aprender a orar, aprender a conectarnos con esa superioridad en el mundo, el creador, que nos permita reconocer su fuerza, que nos permita creer en él y sobre todo que con esa fe saber que todo lo podemos, pero que lo necesitamos en una vida de armonía y que con esa fuerza superior podamos siempre encomendar y hacer las cosas. Meditación para podernos comunicar a nuestro interior, para poder reconocernos. Nos ha guiado Katia de manera muy interesante a través del coaching ontológico. Ayer aprendíamos cómo es esa parte en la que solamente queremos ser escuchados, pero no escuchamos. Aprender a escuchar a la naturaleza, aprender con nosotros mismos es bien importante. Y sobre todo al interior reconocernos, estar en paz. Estamos en la práctica del mindfulness, que parece una práctica muy superflua, muy sencilla, pero no se dejen engañar por ello. Resulta que estamos movilizando nuestra circuitería cerebral, que así como ponemos el bíceps para que haga ejercicio con una mancuerna, de alguna manera también tenemos que ejercitar a través de la neuroplasticidad, hacer que se mueva, hacer que se creen nuevos circuitos, y lo estamos haciendo en base a la concentración. Y no hay otro punto más importante que donde nos podamos concentrar que el que más ignoramos, en el que más somos automáticos, que es la respiración. Yo creo que nadie andamos por la calle acordándonos que tenemos que respirar, nadie andamos comiendo y pensar que tenemos que respirar. Es el acto más automático que nuestro cerebro desarrolla. Y entonces, pues, tenerlo identificado, enfocado, nos va a permitir que nuestro cerebro mueva áreas que generalmente no están en acción. Entonces, ustedes lo van a ir viendo, se van a ir encontrando con mayor paz, más tranquilidad. Identificarnos quiénes somos, a dónde vamos, ese sentido de identidad que a través de nuestro seminario, ya vamos por el seminario nivel 2, ojalá que se animen. Ya en esta semana salen el link para la inscripción. Estará desarrollándose lunes y miércoles a las 6 de la tarde, 1 hora. Volveremos a abordar temas para lograr nuestra identidad con programación neurolingüística, con identificación de nuestra inteligencia emocional. Vamos a hablar también de coaching nuevamente y otro nivel de resiliencia para seguir creciendo. También es bien importante usar una bitácora desde que amanece hasta que anochece, tener aunque sea en una pálida línea, más que en una brillante memoria, todas las actividades que vamos a desarrollar durante el día, para entonces lograr una programación, un proyecto y logremos nuestras metas. ¿El doctor Saldaña sigue sin conexión? Ya se conectó, ya está listo. Ya está listo. Doctor Saldaña, ¿cómo estamos? Muy buenos días, buenos días. Muy buenos días. Bueno, pues alcanzamos a repasar 4 hábitos de los que queremos construir. Dentro de ellos, uno de ellos es el de nutrirnos adecuadamente. Entonces, pues muchísimas gracias, doctor, nuevamente en esta edición. Seguro estoy, ya les adelanté yo que al ver un poco el material, la verdad que creo que es genial. Creo que muchos vamos a encontrar muchos de nuestros problemas hoy en esta conferencia y las soluciones, por supuesto que también. Pues enhorabuena, gracias a todas, a todos, sigan en la lucha por lograr la construcción de nuestra mejor versión, no se compliquen, la vida es bien sencilla, me queda claro que solamente es una. Hay momentos para enamorarse siendo joven,
hay momentos para amar siendo más maduros, hay momentos donde ya lo que nos toca es acompañarnos con mucho amor y a cada momento comer a gusto, a cada momento beber bien. Entonces, háganlo, disfrútenlo, de verdad se los deseamos. Aún en esta guerra, porque no deja de, ahora que termine la pandemia, no dejará de ser un tiempo donde los recuentos van a ser como los recuentos de guerra. Vamos a ver cuántos se fueron, vamos a ver cuántos se quedaron lastimados, vamos a ver cuánto nos costó. Habrá cantidad de cosas que reconstruir, pero desde ahorita preparémonos, tengamos el ánimo, hagamos un esfuerzo para estar bien física, mental y espiritualmente, porque ese equilibrio es el que la sociedad va a necesitar. Y nosotros como agentes de cambio en el ISAPEG, como agentes de cambio en enfermería, en medicina, en el laboratorio, en el administrativo, vamos a necesitar ser muy positivos, vamos a necesitar fortalecer al de al lado, vamos a fortalecer a aquel que se ha cansado. Entonces, ánimo, ánimo, que las cosas vienen para bien. Doctor Saldaña, muchísimas gracias. Cámaras y micrófonos todos tuyos. Muy buenos días, claro que sí, Martín, totalmente de acuerdo con usted. Al final de que termine la pandemia va a haber dos tipos de personas, los que la aprovecharon y los que no aprendieron nada. Entonces eso ya es una decisión de cada uno de nosotros. No hay que echarle la culpa a nadie. Me pasa la que sí, la primera, porfa. Sí. El día de hoy voy a tratar de explicar o de concentrar todo lo que estábamos platicando anteriormente en una forma más concreta. Hoy vamos a hablar acerca de la inflamación crónica de bajo grado, el que es considerado incluso un asesino secreto. ¿Cuál es la dieta más adecuada para mí o para cada uno de nosotros? ¿Y qué es el ayuno intermitente? ¿Sí? Pudiéramos considerarlo modas, pudiéramos considerarlo novedades, pero van a ver que esto tiene desde el origen del ser humano. ¿Me pasa la que sigue? Como les digo, hasta la revista Time ha puesto que la inflamación crónica de bajo grado se ha considerado como el asesino secreto. ¿La que sigue? ¿Por qué? Porque se ha visto que es un sustrato común o una base de una gran cantidad de enfermedades. ¿Cómo puedo yo sospechar si puedo tener o no esta inflamación de bajo grado? ¿Sí? Existen síntomas muy sutiles, síntomas podemos considerar superficiales, y hay personas que los consideran incluso como algo normal vivir así, pero ojo, ahí puede ser un signo de que puedo estar yo teniendo una inflamación de este tipo. Síntomas en el tubo digestivo como la hinchazón, gases, pesadez, mala digestión o el colon irritable, ¿sí? En la piel, que se produce un fácil eczema, ronchas, ¿sí? O el sol me afecta muy rápido, se me pone la cara roja muy rápido y me produce una urticaria, ¿sí? Otros niveles como migraña. ¿Cuántos de ustedes o cuántos no tienen un conocido que cuando se levanta le duelen los pies y tiene que empezar a moverse para que se le quite? ¿Sí? ¿O cuántos que precisamente el dolor en los hombros o en alguna articulación, que cuando yo la empiezo a mover ya puedo ejercer el movimiento sin dolor? Eso no va en contra de una inflamación aguda. Si yo tengo una inflamación o tengo un órgano lastimado, si yo lo muevo más me va a doler más, no me voy a mejorar. Entonces, aguas, ¿sí? La que sigue. Como les decía, esta inflamación crónica de bajo grado es un mecanismo común para todas las patologías o todas las enfermedades que actualmente están azotando a los países desarrollados, ¿sí? Países, tribus, lugares que tienen un estilo de vida cazador y recolector, ellos no padecen de enfermedades de este tipo. Enfermedades como la obesidad, diabetes tipo 2, patología cardiovascular, enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer, autismo, patología cerebrovascular, como son los infartos o las trombosis cerebrales, patologías del estado inmunitario como las alergias o la autoinmunidad como el lupus, la artritis o incluso el cáncer, ¿sí? Se ha visto que estas patologías están relacionadas al estilo de vida de los países desarrollados. Tribus como en Papúa Nueva Guinea o incluso los inuits o esquimales en el norte, en el Polo Norte, ellos llevan un estilo de vida siendo cazadores y recolectores,
y ellos no padecen este tipo de enfermedades. Cuando entra la industria o la influencia del estilo de vida occidental, es como cuando se empiezan a enfermar, como algunas tribus en Australia. ¿Me pasas la que sigue? ¿Cuáles son los 3 mecanismos más comunes que pueden desarrollar esta inflamación crónica de bajo grado? Nosotros los vamos a revisar los 3. El primero de ellos es tener tejido adiposo. La grasa o los adipocitos que tenemos nosotros acumulados en todo el cuerpo pueden estar en 2 estados: con hiperplasia, que haya más células, o con hipertrofia, que ya están llenas, ¿sí? Ahorita lo vamos a ver. ¿Cuál otro mecanismo? El sistema digestivo. Si yo tengo alteración en el sistema digestivo, eso ya lo vimos incluso en la sesión pasada con la microbiota, voy a desarrollar inflamación crónica de bajo grado. Y si yo no gestiono adecuadamente el estrés, veía ahí todas las recomendaciones en la diapositiva que puso Martín. ¿Cuántos de esos rubros o de esas modificaciones en el estilo de vida tienen que ver con el manejo y la gestión del estrés? Gran cantidad de ella es necesaria saber manejarla. ¿Pasa la que sigue? Hablamos del adipocito. Estamos acostumbrados a creer que el adipocito o la célula que acumula la grasa únicamente sirve para eso, que únicamente es un almacén de grasa, y no. Estamos totalmente equivocados. El adipocito es una célula muy activa, ¿sí? Se cree que también, o se ha visto que es como si fuera un macrófago, y como el macrófago es una de las células que regula el estado inflamatorio o el sistema inmunológico, el adipocito también produce sustancias de este tipo y van a favorecer o no un estado inflamatorio o no, dependiendo del estado en el que se encuentra. Como les decía, no es lo mismo tener muchos adipocitos que tener adipocitos ya a reventar o ya llenos. Cuando un adipocito ya se encuentra lleno, se empieza a fastidiar, ¿sí? Se empieza a enfermar. Y un adipocito enfermo, lo que empieza a liberar son sustancias o moléculas que favorecen la inflamación, ¿sí? Una vez que los adipocitos del tejido periférico se empiezan a llenar, ahora se empieza a acumular la grasa en los órganos viscerales, en sitios donde no debería de haber grasa, como es el pericardio, como es el hígado, como es alrededor de los pulmones, alrededor de los intestinos. Toda esta grasa acumulada en las vísceras es altamente favorecedora de producir moléculas inflamatorias, moléculas que activan el sistema inmunológico. Esas sustancias las conocemos como citoquinas, que favorecen una inflamación. Y no es lo mismo una inflamación de cuando me pego, me tuerzo un tobillo o me da una gripa, que es una inflamación que tiene que ser aguda, para eso estamos hechos, a una inflamación sostenida en el tiempo. No estamos diseñados para aguantar una inflamación por tanto tiempo. Es como si estuviéramos expuestos todo el tiempo a un agente externo, a un virus, a una bacteria. Eso a la larga pues deteriora el cuerpo y hasta lo puede matar. ¿Cuánta gente no vemos con acumulación de grasa en la cintura? Toda esa gente está teniendo datos seguramente de inflamación crónica de bajo grado. ¿Me pasa la que sigue? Ahora hablamos del sistema digestivo. Esto ya lo vimos en las pláticas pasadas. De hecho, esta diapositiva ya se les ha presentado varias veces. Volvemos a repetir. El sistema digestivo o el tubo digestivo es la estructura de nuestro cuerpo más extensa en contacto con el exterior. Si nosotros extendemos todas las vellosidades del intestino, pudiéramos llegar a llenar como una cancha de tenis, ¿sí? A diferencia de la piel, que es 1,5 metros cuadrado. Entonces, la superficie más que está con más contacto con el exterior, con las bacterias, virus, hongos, parásitos que están en el intestino, es el tubo digestivo. Entonces, es importante que nuestra estructura de nuestro tubo digestivo se encuentre adecuada, sin lesiones, sin daños, sin permeabilidad, para protegernos a nosotros del exterior, ¿sí? Cada que comemos,
nuestro cuerpo, nuestro intestino monta una respuesta inflamatoria, lo que llamamos leucocitosis postprandial. Eso es una situación normal, ¿sí? Precisamente el cuerpo se prepara por si entra algo que no estamos o que fuera peligroso para nosotros. Acordémonos de la evolución del ser humano, no de cómo estamos ahorita, de cuando estaba el hombre en la era paleolítica. Él comía y olía las cosas, pero no sabía si tenía bacterias o no, si pudiera ser peligroso o no. Entonces, cada que comemos, nuestro sistema inmunológico se activa. Es una respuesta normal, pero va a depender de lo que yo coma para ver si se activa más o menos. Ya lo vimos, ¿sí? Si entran productos y sustancias procesadas en lugar de alimentos, mi sistema inmunológico se va a alterar más porque no está diseñado para reconocer esas sustancias extrañas, ¿sí? Y si también, por ejemplo, comemos sustancias que llamamos antinutrientes, como el gluten, acuérdense de lo que les decía la vez pasada, de entre célula y célula hay como una puerta que se llama la zonulina, ¿sí? Es como el cadenero del antro, les decía. Si nosotros comemos gluten, esa cadena o esa puerta se va a abrir y van a empezar a entrar virus, hongos, parásitos, bacterias, partículas mal digeridas al torrente sanguíneo y las defensas van a detectarlas y van a mostrar una respuesta inflamatoria sumada a la respuesta normal de leucocitosis postprandial. Y cuántas veces estamos comiendo al día, entonces voy a tener un estado inflamatorio continuo todo el tiempo, ¿sí? Y las células intestinales también, cuando están fastidiadas o molestadas, producen sustancias proinflamatorias, citoquinas. Si yo constantemente estoy fastidiando las células de mi intestino, voy a estar produciendo constantemente citoquinas o moléculas que favorecen la inflamación. ¿Me pasa la que sigue? Ahora el estrés, ¿sí? Estamos diseñados para responder al estrés agudo. Estamos diseñados por el eje hipotálamo, hipófisis adrenal y por la vía simpática para responder ante una situación de estrés, para huir o pelear, ¿sí? O incluso hasta paralizarme y no hacer nada. Pero es la forma de responder a un estrés agudo, pero un estrés mantenido en el tiempo. Si no estoy en un trabajo que no me gusta, si estoy con personas con las que no me gusta, si mi jefe no me gusta, ¿sí? Y me está presionando constantemente, si la hipoteca no la alcanzo a pagar, si yo mismo me endeudé, por eso es importante también tener finanzas sanas. Si yo estoy comprando cosas de más con dinero que no tengo para impresionar a gente a la que no le importo, tengo que hacer una modificación, porque eso me está manteniendo un estrés constante, está haciendo que mi eje del hipotálamo detecte ese estado de sobrevivencia, mande la señal a las glándulas, a la pituitaria primero y luego de allá a la glándula suprarrenal, se va a empezar a producir adrenalina, cortisol, que vean ahí la flecha, cómo llega a modificar al sistema inmunológico que está en la sangre y cómo llega a estimular también a los ganglios, que es donde están las células inmunológicas. Las células inmunológicas van a producir citoquinas que incluso pueden llegar a nivel cerebral y también inflamarme el cerebro y cambiar mi estado de ánimo, mi estado de percepción de la vida o mi estado de percepción de la realidad por ese estado inflamatorio continuo que voy a tener, ¿sí? Obviamente, cuando tengo esa situación de estrés, se van a liberar también moléculas proinflamatorias que actúan a nivel del sistema inmunológico y voy a tener a las defensas en estado de alerta, atacando, activando, ¿sí? Si yo tengo un sistema inmunológico que no está ordenado, tengo posibilidades de que se equivoque y empiece a formar anticuerpos contra partículas que son incluso de mi propio cuerpo. Eso explica mucho de las enfermedades autoinmunes. Mis propias defensas me están atacando, afectan mis articulaciones, afectan mis pulmones, afectan mis músculos y empiezo a tener enfermedades tipo lupus, tipo artritis reumatoide, ¿sí? Porque mis propias defensas me están atacando. ¿Qué lo generó? Un estado inflamatorio crónico de bajo grado que hizo que mi sistema inmunológico no funcionara como debiera de ser. ¿Me pasan la que sigue?
Y esto es lo que comento, ¿sí? Existen citoquinas o hormonas o moléculas proinflamatorias, perdón, que son las que favorecen o la inflamación o favorecen la antiinflamación, ¿sí? Hay citoquinas que favorecen la inflamación, como todas las que les expliqué, ¿sí? Que se producen a nivel de CD4, de linfocitos B, todas las interleuquinas son citoquinas, ¿sí? Y hay citoquinas antiinflamatorias que se producen al momento de que yo hago ejercicio. Por eso la clave para contrarrestar, una de las claves para contrarrestar la inflamación crónica de bajo grado es la actividad física. ¿Pasa la que sigue? Y bueno, ¿cuál es la mejor dieta? ¿Cuál es la mejor dieta que considero que puede existir para contrarrestar ese estado inflamatorio crónico? ¿Sí? Si ya vimos, ¿sí? Que hay diferentes tribus que no tienen ese estado inflamatorio crónico, pero no es lo mismo lo que comen en Alaska que lo que comen en Papúa Nueva Guinea, porque la disponibilidad de alimentos no es la misma. Entonces, el primer concepto que quiero que nos llevemos es que no existe una dieta estándar adecuada para todos. A lo mejor me voy a echar a los nutriólogos encima, pero esas recomendaciones de comes esto, no es lo mismo incluso en el norte del estado que en la ciudad de León, por ejemplo, porque la disponibilidad de alimentos no es la misma. Y hablando de un estado, en otras regiones, pues es totalmente diferente. Entonces, no existe una mejor dieta para toda la gente. El otro, lo único que tenemos consenso y que estamos de acuerdo la mayoría de la gente que ve esto de nutrición y el estado de salud, bueno, no todos, hay gente que no lo toma en cuenta, pero el consenso general es que debemos de comer alimentos y no productos, ¿sí? Los productos lo que van a hacer es satisfacer nuestra hambre hedónica. Es una necesidad de placer que tiene nuestro cerebro, ya les explicaba lo del azúcar y todo lo demás, que tiene sustancias conservadores, aumentadores del sabor, ciertas sustancias que van a hacer que yo sienta placer a nivel cerebral y que me hagan querer consumirlo más. Todos los productos tienen eso, tienen azúcar, tienen aditivos que precisamente van a satisfacer mi hambre hedónica, pero no mi hambre real. Entonces, y esas sustancias, como ya les expliqué, favorecen un estado inflamatorio a nivel intestinal. Y la otra, la pregunta que tenemos que hacernos, ¿cuál es la variedad de alimentos a la que nuestro cuerpo está adaptado genética, bioquímica y fisiológicamente? ¿Sí? Por eso se toma en cuenta, y la plática que les comparto tiene un enfoque evolutivo que tiene que ver con la biología evolutiva, la arqueología, anatomofisiopatología comparada y antropología médica, de qué es lo que comía el ser humano y qué ha comido durante toda su historia. Y otro enfoque bioquímico que tiene que ver con cuáles son los nutrientes esenciales y cuáles son los nutrientes no esenciales para yo poder llevar un estilo de vida saludable. ¿Me pasa la que sigue? Entonces yo les voy a explicar el día de hoy dos, que le pongo ahí dietas, pero son estilos de alimentación, ¿sí? La ventaja que tienen es que no tengo que contar calorías ni tengo que medir porciones. Es una dieta intuitiva que va a empezar a hacer que mi cuerpo me diga qué comer y qué no comer, ¿sí? La primera que vamos a ver es la dieta evolutiva, o conocida también como paleodieta, y la otra es la dieta keto, que tiene sus implicaciones o sus asegúnes dependiendo como herramienta para ciertas situaciones que ahorita les voy a explicar. ¿Me pasa la que sigue? Vamos a ver lo que es la dieta paleo, la dieta basada en la evolución del ser humano. Es una dieta que favorece principalmente la integridad del aparato digestivo. Ya vimos la importancia de mantener íntegro nuestro aparato digestivo, ¿sí? La gliadina, acuérdense que está en el gluten, abre las compuertas que les comentaba de la sonulina, ¿ok? Y eso hace que aumente la permeabilidad intestinal y genere un estado inflamatorio. Los productos industriales también abren esas puertas, ¿sí? Entonces,
yo debo empezar a llevar una alimentación. La dieta paleolítica o la dieta paleo se caracteriza porque es una alimentación, uno, sin productos químicos, y la otra, sin alimentos que tienen antinutrientes. Ya les expliqué en la segunda plática que tuvimos, lo que son los cereales, lo que son las leguminosas, la leche de vaca, los aceites vegetales o el azúcar refinada es lo que tenemos que tratar de evitar, ¿sí? Por eso aquí ponemos en la pirámide las carnes blancas, los pescados, el marisco. Después siguen las frutas, verduras, hortalizas, frutos del bosque y aceite de oliva o manteca de puerco incluso, ¿sí? Y después las frutas con un poquito más de cantidad de azúcar, las carnes rojas, los frutos secos, especies, incluso hasta el vino tinto pudiéramos permitirnos en este estilo de alimentación, ¿sí? El objetivo de esto es empezar a acostumbrar a nuestro organismo a que no esté inflamándose constantemente por los alimentos que estoy ingiriendo, ¿sí? Si yo llevo un estilo de alimentación de este tipo, puedo calcularlo, llevar un estilo de vida 80-20, un 80% de mis comidas de este tipo y 20% de las cosas que yo me permita comer, sabiendo que me voy a inflamar y viendo qué reacciones tiene mi cuerpo ante esos alimentos que estoy probando. Si yo dejo de comer pizza, por ejemplo, durante un mes y después la pruebo, tengo que estar atento porque la pizza tiene mucha harina, mucho gluten. Tengo que ver cómo responde ante mí. Eso me permite hacer la dieta paleolítica. La ventaja, no tengo que estar midiendo porciones, puedo comer la cantidad de alimentos que quiera hasta sentirme saciado y no tengo que estar por horarios, ¿sí? Y ahorita les voy a explicar lo del ayuno intermitente más adelante. Me pasa la que sigue. La dieta cetogénica prácticamente es una dieta paleo, pero restringiendo la cantidad de azúcar, ¿sí? Se establece que sean 30 gramos de carbohidratos al día. Es muy importante tener este punto de vista. La dieta cetogénica se generó precisamente, ya tiene tiempo, porque se vio que este tipo de alimentación a niños o a personas con crisis convulsivas, epilepsias, trastornos neurológicos, la utilización de cuerpos cetónicos es una fuente excelente de energía a nivel cerebral. Y eso hace que se disminuya la cantidad de trastornos neurológicos como las convulsiones y todo lo que pasaban, las alteraciones en las transmisiones neuronales a nivel cerebral. Entonces, debo de tener cuidado si voy a llevar este tipo de alimentación en que sea restringida en carbohidratos. El problema que tiene es que es restrictiva, ¿sí? Y entonces no se recomienda para llevarla todo el tiempo. El objetivo de la dieta cetogénica es que acostumbremos a nuestro cuerpo a utilizar la grasa como fuente de energía y no nada más el azúcar como fuente de energía. Nosotros como seres humanos nos caracterizamos por tener lo que se llama flexibilidad metabólica. Actualmente la mayoría de las personas tenemos rigidez metabólica porque tenemos una alimentación basada en azúcares, en carbohidratos. El plato del buen comer difiere de estas pirámides o la pirámide nutricional porque tienen en la base a los cereales. Les repito, los cereales no es una fuente esencial una fuente esencial para la alimentación de un ser humano, ¿sí? Entonces, el objetivo es que sepamos o nuestras células empiecen a acostumbrarse, a entrenarse a utilizar tanto la grasa como el azúcar como fuente de energía, ¿sí? Es una potente herramienta para transitar lo que les decía, de utilizar el azúcar como fuente de energía principal, ahora empezar a utilizar la grasa. Por eso se recomienda hacerlo en periodos de un mes y después llevo la dieta paleo. Luego a los 6 meses otra vez dieta ceto, un mes, y luego la dieta paleo. Y ya voy viendo las reacciones de mi cuerpo. No es una dieta que se tenga que llevar todo el tiempo. No va a tener mucha utilidad y al estar yo restringiéndome de ciertos alimentos, al rato puedo tener necesidad de atracarme con esos cuando yo me lo permita. Entonces, cuando yo restringo la cantidad de azúcar, no le quedará al cuerpo otra cosa más que utilizar las que tengo, que es la grasa. Y los cuerpos cetónicos, que como les decía, es una fuente excelente de energía para el sistema nervioso. Aparte, que la alimentación de este tipo favorece la microbiota intestinal, al igual que la dieta paleo, ¿sí?
¿Qué problema tiene? Por eso no se recomienda hacerla por periodos largos, que va a haber cierto déficit de vitaminas, minerales, y puede haber personas que por la falta de fibra van a tener estreñimiento. Pero es una muy buena herramienta si yo tomo conciencia de que quiero activar una forma de quemar grasa en lugar de azúcar. ¿Me pasa la que sigue? Y ahora vamos a hablar de lo del ayuno intermitente. ¿Qué es el ayuno intermitente? Es un estilo de alimentación en el que no se come nada durante una ventana de tiempo, durante un periodo de tiempo, ¿sí? Se establece que de 17 horas hasta 2 días no comer nada. Obviamente se oye muy extremo, pero ahorita les voy a explicar más detalles. Y después de eso, en la ventana en que yo ya no estoy en ayuno, puedo seguir comiendo, pero hasta sentirme satisfecho, ¿sí? Hay dos corrientes, gente que está diciendo que el ayuno es bueno y gente que dice que no es bueno. La mayoría de los nutriólogos nos dicen que debemos de comer incluso 5 veces al día, que no debemos de dejar que nos llegue el hambre. Hemos satanizado al hambre, ¿sí? Hemos creído que la alimentación o padecer hambre es malo, ¿sí? Pero el hambre es el mecanismo que me va a decir cuándo tengo que comer y tengo que identificar si es hambre real o es hambre hedónica. Entonces, si yo no ejercito el hambre, si no doy chance a sentir hambre, mi cuerpo va a estar desajustado, va a estar comiendo todo el día. Van a ver, ya les expliqué yo qué genera el estar comiendo todo el día, ¿sí? Y le he preguntado a muchos nutriólogos, ¿de dónde viene esa recomendación de comer 5 veces al día? Algunos médicos también, y me dicen, pues es que es lo que me enseñaron en la facultad, pero yo no he encontrado ningún artículo que diga que tienes que comer 5 veces al día por una razón. Y veamos la cuestión evolutiva. ¿Cuántas veces creen ustedes que comía un ser humano en la era paleolítica? 1 o 2 veces, si bien le iba, si es que comía, si encontraba qué comer, ¿sí? No tenía refrigerador para almacenar el alimento y entonces comía hasta sentirse lleno y que todos comían así. Entonces, yo creo que eso de comer 5 veces al día es como el paradigma de los changos, no sé si lo conozcan, ¿sí? El paradigma de los changos dice que hicieron un experimento donde metieron 5 changos en una jaula, ponían una escalera y arriba ponían los plátanos. Entonces, en el momento en que un chango subía por los plátanos, a los que se quedaban abajo les echaban agua fría. Y entonces, cuando otro chango subía, a los que se quedaban abajo les echaban agua fría. ¿Qué hicieron los changos? Le empezaban a pegar al que intentaba subirse. Entonces, cuando un chango se quería subir, los de abajo se lo sonaban y ya nadie subía. Ya cuando nadie subía por plátanos, sacaban un chango y metían uno nuevo. Cuando el chango nuevo entraba, los changos de abajo se lo sonaban y él no sabía ni por qué. Entonces, cuando pasaba que el chango nuevo ya no quería subir, sacaban otro chango de los viejos y metían otro nuevo, y el nuevo se iba por los plátanos y se lo sonaban los changos que quedaban, incluso el chango nuevo. ¿Por qué? Pues porque así lo hacían los otros. Y entonces sacaron todos los changos viejos, dejaron puro chango nuevo sin que les hubieran echado agua fría, pero aquel que se intentaba subir, se lo sonaban los otros changos. Así es como se forma un paradigma, sin tener un conocimiento exacto de por qué se siguen haciendo las cosas de la misma forma. Por eso les decía, tenemos que empezar a ser críticos, tenemos que empezar a sembrar semillas de curiosidad para empezar a nosotros a lo que queremos llegar, ¿sí? Tenemos que cambiar, tenemos que modificar nuestro estilo de vida, empezando por nuestras creencias. ¿La que sigue? Entonces, ¿el hambre es buena o es mala? Imagínense en la mañana, ¿sí? Que se despiertan, que nos dicen el desayuno es el principal alimento del día, el más importante. Imagínense ustedes a las 7 de la mañana que se despiertan, o un niño que se despierta a las 7 de la mañana para ir a la escuela. ¿Creen que comerían espinacas con huevo y un camote? ¿O qué se les antojaría más? Un pan con mermelada, con su juguito, su mantequilla y su café con leche con azúcar. Pues obviamente el otro. Pero entonces, ¿es hambre o es necesidad de azúcar? Así yo puedo reconocer realmente.
Si yo tengo hambre o creo tener hambre y digo, cuando yo tengo hambre real me como lo que sea, ¿sí? Pero si yo digo, no, es que no se me antojó el huevo con espinacas, pues entonces no tengo hambre, tengo necesidad de azúcar. Entonces, esa idea de que el alimento es el principal comida del día. ¿Cuántos de ustedes o cuántos de sus hijos, los que tengan niños chiquitos, comen a fuerzas en la mañana o comen con hambre? ¿Qué pasa cuando un niño chiquito o un niño de la escuela come azúcar a las 7 de la mañana antes de entrar a la escuela? Sube el pico de azúcar, sube el pico de insulina, viene el bajón y después está durmiendo en la escuela y decimos que el chiquillo es flojo. Y los maestros también se quejan por esa situación, ¿sí? Ustedes piensen, un hombre de la era paleolítica, ¿a qué horas iba a ser su primer alimento? Él no se despertaba a comer, se despertaba a caminar, a cazar, a escarbar, a trepar, a recolectar, y después le llevaba todo eso a su tribu y ya después juntos comían. Si bien le iba, irían comiendo a mediodía, 11 de la mañana, 1 de la tarde, porque se despertaba con el sol, no se despertaba antes ni se despertaba después. Estamos hechos para despertarnos cuando sale el sol, ¿sí? Entonces, para tratar de identificar si tengo hambre real o no tengo hambre real, debo pensar, a ver, ¿me comería esto? Los alimentos sanos que ya les dije. Y no estar pensando en qué no debo de comer. Simplemente si el trigo tiene gluten y me va a inflamar, ¿vale la pena comerlo? Entonces, hacer esa pausa y tener el otro concepto. Tener hambre no es malo. Mi cuerpo me está hablando. Tengo que identificar qué tipo de hambre tengo. ¿Sí? ¿Me pasa la que sigue? Y entonces, ¿cuáles son los beneficios del ayuno intermitente? No nada más sirve para quemar grasa en lugar de azúcar. Se ha visto que el ayuno intermitente o periodos de ayuno intermitente aumentan la proteína CYP3, que es la conocida como la proteína de la juventud, ¿sí? A nivel celular, el estimular este marcador o esta proteína favorece el que no haya apoptosis de las células, ¿sí? Por eso se relaciona y se le dice la proteína de la juventud o la molécula de la juventud. Estimula la autofagia. ¿Qué es esto? Que las células que ya no funcionan o que están funcionando en forma inadecuada tienen mecanismos para autolimitarse, para regenerarse y en un momento dado para matarse solas y aprovechar esas proteínas o esas sustancias de la célula para beneficiar la replicación de otras células. Existen también que mejoran los marcadores inflamatorios, por ejemplo, la resistencia a la insulina mejora o más bien se disminuye cuando yo estoy desarrollando esta práctica de ayuno intermitente. Mejora nuestro perfil de lípidos, colesterol y triglicéridos se empiezan a regular, mejora nuestra plasticidad neuronal, empieza uno a estar más despierto, a sentirse con más entusiasmo. Empiezo a usar cuerpos cetónicos también como fuente de energía a nivel cerebral, ¿sí? Me protege contra el cáncer. Les decía, células que no están funcionando adecuadamente, que mutan, que tienen un desorden generado por la inflamación crónica, que sufren una mutación, ¿sí? Que no tienen chance de deshacerse el cuerpo de ellas, porque el cuerpo está utilizando toda su energía, toda su maquinaria a digerir cuando yo estoy comiendo. Tengo células mutadas, células malas, y cuando yo estoy comiendo, estoy generando insulina, porque mi alimentación aparte es basada en azúcar. La insulina es una hormona proinflamatoria y aparte favorece el crecimiento celular. Yo tengo un estado inflamatorio crónico con cantidades altas de insulina, con células mutadas, con células que no puede eliminar el cuerpo o no activa el cuerpo los mecanismos para deshacerse de esas células dañadas. Y está el estímulo de la insulina, las células van a empezar a crecer. Eso es cáncer, ¿sí? También el ayuno intermitente se ve que favorece la pérdida de peso sin perder músculo. No es lo mismo las dietas restrictivas de tantas calorías, porque ahí voy a empezar a bajar de peso, sí, efectivamente, pero a expensas de músculo. Y la otra, voy a poder recuperar la posibilidad de funcionar sin comer. ¿Cuántos de ustedes no están en la mañana hasta de malas
sin estar concentrados porque no están comiendo. Y lo vemos en los hospitales, en todos lados hay comida. Yo porque estoy en un hospital, pero me imagino que los centros de salud están igual. En todos lados hay comida a todas horas para estar picando todo el tiempo. Imagínense lo que es liberarse de la necesidad de estar pensando en qué voy a comer al rato o qué voy a comer al rato. Si tengo que comer 5 veces al día, tengo la preocupación constante. Y si nada más tengo que comer 1 o 2 veces al día, pues la preocupación disminuye. Entonces, eso nos puede dar incluso libertad. ¿Sale? Me pasa la que sigue, creo que ya es la última. Les dejo mis teléfonos, mi forma de contactarme para cualquier duda, cualquier información que quieran ampliar, cualquier dato cualquier duda, cualquier necesidad de información que quieran ampliar. Mándenme un WhatsApp, les mando videos, artículos, donde conectarse, donde puedan ampliar sus dudas. Acuérdense, lo primero que les dije, mi función aquí o mi idea es crear semillas que van a germinar, semillas de buena salud, semillas de curiosidad que nos pueden llevar a un estilo de vida más saludable que el que actualmente tenemos. Muy bien, pues doctor, muchísimas gracias. Hay algunas preguntas que vale la pena que compartamos las respuestas. Nos pregunta metabólica, en caso de necesidad de energía, ¿el organismo qué quema primero, músculo o grasa? Primero es el azúcar. Primero son las reservas que tengo en el hígado como glucógeno y la que tengo también en el músculo, ¿sí? Si yo llevo una alimentación acostumbrada a usar azúcar y me acabo el azúcar, después va a empezar a quemar la proteína, el músculo, porque es más fácil degradar el músculo que empezar a degradar la grasa. El cuerpo tiene la señal, si yo tengo grasa, la voy a guardar lo más que pueda, ¿sí? Pero si estoy en un estado donde no me está entrando alimento, el músculo es el órgano que más energía utiliza cuando se mueve. Obviamente los 2 órganos que más energía utilizan son el cerebro y el sistema inmunológico, pero el músculo es un órgano caro que requiere mucha energía. Si yo estoy mandándole la señal a mi cerebro de que me está faltando energía porque estoy llevando una dieta restrictiva, el cerebro va a decir, entonces voy a dejar de prescindir de músculo. Esa es una señal. Y entonces voy a empezar, no va a crecer músculo, a pesar de que yo lleve una dieta y haga ejercicio, mi músculo no va a crecer. Y la otra, es más fácil metabolizar la proteína que metabolizar la grasa. Entonces primero, si es una dieta restrictiva, se empieza, y no tengo acostumbrada la máquina para quemar grasa, no la tengo activa o no la tengo acostumbrada, va a quemar primero la proteína antes que la grasa. Muy bien, doctor. Nos preguntan también qué cantidades de vino tinto se recomiendan. Ninguna. Yo no recomiendo que tomen vino tinto, ¿sí? Ningún médico en su sano juicio puede decirles que tomen alcohol, pero si de plano es necesario, pues ya a consideración de cada quien. O sea, yo no puedo favorecer que tomen eso. Digo, incluso es conciencia de cada quien. Cada quien tiene que ser responsable de su propia salud, ¿sí? Muchos han dicho, es que el resveratrol que tiene el vino tinto ayuda para el infarto, pero todo el alcohol que tiene el vino no lo mencionan, ¿sí? Que hace mucho daño a nivel hepático. ¿Por qué? Pues porque la gente que lo recomienda tiene que ver ahí mochada seguramente con los que venden el vino. Pero entonces yo no recomiendo que tomen vino. Pudiera darse la necesidad de alguien que diga, pues yo vino, pues una copa al día. Pero lo ideal es no tomar incluso alcohol. Muy bien. Ok, entonces dice, si comemos 5 veces al día y si llegas a tener hambre, ya que acostumbraste a tu organismo a ciertas horas para comer y además evitas problemas de gastritis y alteraciones de comida. Creo que es una opinión respecto de la conveniencia de comer 5 veces al día. Algo así se comenta. Sí, obviamente existe esa creencia, ¿no? ¿Qué es lo que genera el gastritis? El ayuno no es lo que genera el gastritis. Es una idea equivocada que tenemos. ¿Qué puede generar la gastritis? Una hipocloridria, un mal funcionamiento del estómago.
porque no estoy dando chance también a que se regule su pH. Entonces son muchos los factores que pueden condicionar, pero no es normal tener gastritis o dolor de estómago si estoy en ayunas. Eso es porque mi órgano está funcionando de forma inadecuada. Ok. Por eso les decía, son paradigmas, son ideas que tenemos que cambiar. El que quiera. Muy bien. ¿El ayuno intermitente es nada más de alimento o se puede comer un solo tipo de alimento como frutas, frutas como uvas, por ejemplo? El ayuno intermitente es no comer nada por un periodo de tiempo. ¿Cómo lo recomiendo yo si alguien está interesado en hacerlo? Obviamente de lo que se trata es que la ventana donde yo voy a estar ayunando cada vez sea más larga y la ventana donde yo como cada vez sea más corta, ¿sí? Lo que se recomienda es de empezar dejando 12 horas sin comer. Obviamente puedes tomar agua, pero 12 horas sin comer y 12 horas de periodo donde dentro de esas 12 horas puedes comer las veces que tú consideres, ¿sí? Pero para que esas 12 horas que yo voy a estar en ayuno, mi cuerpo se regenere, active esos mecanismos. Si yo no voy a tener azúcar, por ejemplo, mi última comida es a las 10 de la noche, ¿sí? Y yo duermo, a las 10 de la mañana ya son 12 horas. Mi próximo alimento sería a las 10 de la mañana. Si yo a las 7 de la mañana hice ejercicio y quemé todas mis reservas de azúcar, voy a tener 3 horas de 7 a 10 sin azúcar y no le va a quedar a mi cuerpo más que aprender a usar la grasa, que es las reservas que yo tengo de grasa. Un periodo de 3 horas donde mi cuerpo va a usar la grasa como fuente de energía. Entonces, si yo amplío ese periodo de ventana en la que no voy a estar usando el azúcar, sino la grasa como fuente de energía, es lo que me va a ayudar. Eso es el ayuno intermitente. Hay quien lo hace, repito, 2 días incluso sin comer nada. De hecho, los monjes y en los seminarios hacen ayuno como para acercarse más a Dios o para tener un estado de lucidez diferente. Dicen que el ayuno purifica el alma. Pues sí, purifica el alma y también purifica el cuerpo. Ya vimos los mecanismos por los cuales es así. Entonces, una recomendación. Yo en lo personal, por ejemplo, me quité la costumbre de comer aquí en el hospital. Entonces, mi último alimento es a las 10 de la noche. Y la comida es hasta que llego yo a la casa de ustedes, a las 4 de la tarde, más o menos. Entonces, mi periodo de ventana de comida es de 4 de la tarde a 10 de la noche. Y yo ahorita hago 2 comidas. La primera que es a las 4 de la tarde, que así como gran variedad de carne, huevo, frutas, verduras, hasta sentirme saciado, ¿sí? Y ya después la otra en la noche como algo como más ligero, como prácticamente fruta, un camote, que a mí me ayuda mucho. Ya les expliqué en la clase pasada cómo preparo el camote para que tenga almidón resistente. Muy bien, entonces la comida a las 4 de la tarde y la cena con la siguiente comida a las 10 de la noche del otro día. Así la hago yo, pero de lo que se trata es de que al menos sean, por ejemplo, 3 comidas. No tienen por qué ser 5 comidas al día, ¿sí? Yo lo hago así porque tengo lo que he aprendido, porque me ha funcionado, porque he visto que comer en el hospital, más que hambre, es una necesidad de relacionarse, de evadirse un poco de la necesidad del trabajo, porque muchas personas no están a gusto con su trabajo y se evaden en ese momento con la comida. Entonces, la hora de la comida en el trabajo es sagrada porque tiene otra función, no la de alimentarnos, sino la de sentirnos socializados. Muchos la usan para quejarse todos al mismo tiempo, otros para ver cómo pueden mejorar. Pero lo que he visto muchas veces en lo personal es que yo no necesito la comida por hambre a estas horas de la mañana. Yo ya entrené mi cuerpo para que esto pase, pero obviamente empecé con 12 horas. Y obviamente el desayuno no es un desayuno basado en carbohidratos, es un desayuno basado más en proteína y en grasa, un poco más tipo
cetogénica que las recomendadas y más tipo paleo. Si voy a comer carbohidratos, obviamente son carbohidratos complejos, como vienen en las frutas y las verduras, no carbohidratos refinados, como vienen en el cereal, el arroz, las pastas, el pan, que es lo que se come a todas horas. Se come pan o pastas en la mañana, a media mañana, en la tarde, a media tarde y en la noche. Y estamos haciendo que se esté inflamando constantemente nuestro tubo digestivo, se estén llenando las células adiposas de grasa, y aparte estoy preocupado constantemente por qué voy a comer. Muy bien, hay una pregunta que tiene que ver con el café. La ligaré. Dice que si dentro de su ventana de ayuno come o toma café, y la otra pregunta sobre el café es si el café de grano tiene alguna diferencia sobre el café soluble, sin azúcar. Pudiera tomarse café por los efectos benéficos de la cafeína, ¿sí? Obviamente una taza tiene efectos benéficos, una sola taza, pero sin azúcar y sin leche, ¿sí? Si yo me voy a despertar y voy a hacer ejercicio, me puedo tomar una taza de café, repito, sin azúcar y sin leche. Eso va a activar también mi termogénesis, va a funcionar también para quemar un poco más de energía, ¿sí? Pero la idea es no ser dependiente de esa taza para poder yo hacer las cosas. Entonces, eso se trata, eso ayuda el ayuno intermitente también a no ser dependiente de la comida para poder vivir o para poder hacer las cosas. Obviamente sí tengo que comer para vivir, pero no es lo mismo comer 1 o 2 veces al día o 3 a comer todo el día, a todas horas. Ok. Una pregunta del contador. Y perdón, y lo del café, les vuelvo a repetir, hay que ver si le están añadiendo productos químicos o no. O si yo conozco dónde lo están tostando y si es molido y no le agrega nada, ningún aditivo, pues es mejor ese café. Que si uno que puede tener conservadores, algunos estimulantes del sabor, cosas así, no son más recomendables. Una pregunta más sobre el café, si recomienda alguna marca en especial. Me imagino que sí hay adición de químicos al café, por ejemplo, de Nestlé. Yo creo que estos, por más caros que sean, por más comerciales que los hayan vuelto, desde mi punto de vista creo que sí hay adición de químicos en el proceso de transformarlo a la solubilidad que se le da. ¿Qué opina de eso, doctor? Sí, tenemos que ser críticos. O sea, yo no soy experto en café, ni puedo decirle este café tiene o no tiene, porque yo prácticamente no tomo café. Mi esposa es la que más toma café. Yo en lo personal no necesito del café en las mañanas para levantarme a hacer energía. Prefiero incluso el té verde, que ya les explicaba la vez pasada, que incluso ayuda a la microbiota, ¿sí? Pero en cuanto al café, nada más que sepan dónde se hace y que no tenga productos químicos. Obviamente en las etiquetas viene si tienen conservadores, si tienen alguna otra sustancia, esos cafés que les ponen sabores para aparentar que son de olla, pues son aditivos, son sustancias químicas que no nos favorecen. Una pregunta interesante, doctor. La recomendación de alimentos y ayuno para los diabéticos. Sí, obviamente un diabético, si quiere empezar a hacer el ayuno intermitente, tiene que consultarlo con su médico, porque mucho tiene que ver con la necesidad de la insulina. Si yo ayuno y me pongo la insulina, pues me voy a ir para abajo, ¿sí? Se me va a bajar el azúcar. Entonces, ¿qué le recomiendo yo a un diabético que quisiera después llegar al ayuno intermitente? Primero hacerlo por pasos. Primero empieza a hacer una dieta paleolítica, una dieta basada en la evolución, sin productos químicos, bajando la cantidad de azúcar, bajando la cantidad de trigo. Los cereales es la mayor principal fuente de azúcar. Por eso los diabéticos dicen, es que yo no como azúcar, pero pues comes pasta y comes tortillas, eso se transforma en azúcar. Entonces, si yo llevo una alimentación tipo paleo, hay pacientes diabéticos o con resistencia a la insulina, que se ha visto que los resistentes a la insulina se revierte la resistencia a la insulina y los diabéticos disminuyen la cantidad de medicamentos y de insulina simplemente por utilizar una dieta basada en la evolución, como es la dieta paleolítica. Ya después,
el querer hacer ayuno intermitente en los diabéticos, yo no lo recomendaría de entrada, y menos si están usando insulina. Muy bien, pues María del Rosario Fonseca recomienda a todos, y comparto con ella su opinión, de que compremos grano de café y lo hagamos en casa mucho mejor. Y hay una muy buena aportación, como todas han sido, de la licenciada en nutrición Samantha Gallardo, que nos dice que un nutriólogo no te hace la recomendación de 5 comidas al día siempre, ya que no existen recomendaciones generales. Solo un tipo de alimentación, no se hacen dietas, se apoya con planes de alimentación que se adaptan a cada individuo. La recomendación de 5 comidas al día está enfocada a pacientes diabéticos con control de insulina, a pacientes con problemas de obesidad por descontrol de consumo, y entonces como tal es simplemente una herramienta para favorecer la mejora de su conducta alimentaria. Coincide mucho con los comentarios y con todo lo que hemos visto en estas sesiones, doctor. Es irnos explorando, es ir y regresar al origen, es ir adaptándonos a qué nos favorece y sobre todo cómo nos programamos. Bueno, ¿algún otro comentario, doctor? No, pues definitivamente nada más. Les decía, cada uno tiene que ser el cuidador natural de su propia salud, ¿sí? Tenemos que ser nosotros los responsables, ver si lo de la pandemia nos sirvió para algo, para modificar nuestro estilo de vida, ¿sí? Actualmente ya hay publicaciones que incluso yo he compartido en Facebook, que gran cantidad de nuestros compañeros del sistema de salud se han ido a resguardar porque no tienen salud y nos han dejado solos a los que de cierta forma pues, nos hemos cuidado o tratamos de cuidarnos y tratamos de ser responsables con nuestra propia salud. Entonces, es importante que aprendamos que de ahora en adelante es nuestra obligación como personal de salud ver primero por mi salud y después ver por la salud de los demás, porque yo no puedo estar predicando sin hacer yo las cosas. Doctor, pues muchísimas gracias y gracias a todas, a todos. Edgar, te encargo, por ahí hay la petición de una liga para Twitter, te la encargamos que la mandes antes de que cierre la sesión. Doctor, y bueno, pues muy agradecidos, siempre en contacto con el doctor Daniel Alberto Díaz Martínez, quien está enterado de estos eventos que estamos haciendo, los avalan, por supuesto, y a nombre de él, a nombre de un servidor de la organización sindical, le entregamos esta constancia por sus brillantes ponencias dentro de estas entregas de temas de nutrición en el reto 63 días, hoy especialmente por la de inflamación crónica de bajo grado, el asesino secreto, pero pues le haremos llegar la de cada una de las sesiones que hemos tenido. Esperamos el cierre el próximo día 5 de agosto, no se lo pierdan. Le agradeceremos mucho, doctor. Preparemos ese cierre magistral como cada sesión que hemos tenido y pues de antemano nuestro reconocimiento, el agradecimiento y un fuerte abrazo, doctor, con este documento electrónico, este reconocimiento. Muchísimas gracias. Sí, ahorita entré tarde a la sesión porque estaba en junta con el secretario. Vio que me paré y no me dijo nada, pues ya supe por qué. Muy bien, perfecto. Pues muchísimas gracias, doctor. Gracias a todas y a todos. Y el día 5 de agosto nos vemos y pongamos en práctica lo que hemos aprendido. Muchísimas gracias. Que tengan muy buen día.